¿Qué es lo que, mi gente? Estamos en otro streaming más del Bobote. ¿Qué es lo que? Ok, tenemos el video que vamos a reaccionar. Vamos a estar reaccionando. Tenemos el video que vamos a reaccionar el día de hoy. Vamos a estar reaccionando Pablo Escobar como nunca antes lo viste. La historia detrás del mito. Terminó convirtiéndose en una leyenda, pero una Vamos a leyenda ver. sombría, llena de crímenes, traiciones y una ambición desmedida. Apodado el Patrón y considerado el narcotraficante más temido y adorado de la historia, Escobar logró consolidar un imperio de cocaína que no solo cruzó fronteras, sino que cambió el curso de la historia de Colombia y dejó una marca imborrable en la política mundial. Sí, en Colombia Pablo prácticamente era, en su momento incluso se menciona que fue hasta el hombre más rico del A mundo. lo largo de los años han surgido múltiples teorías sobre su final, algunas que lo presentan como víctima, otras como un hombre que aceptó su destino y otras más, las menos conocidas, que lo acusan de suicidio. La verdad detrás de su deceso es un enigma que nunca ha sido resuelto por completo, y aunque los hechos y las versiones oficiales afirman una cosa, las voces no oficiales ofrecen una perspectiva completamente diferente. ¿Ustedes creen que Pablo en verdad fue la policía o él se suicidó? ¿Ustedes creen? Comenten ahí a ver. En 1991, después de años de perseguirlo, Pablo Escobar finalmente decidió entregarse a las autoridades colombianas. Sin embargo, su encarcelamiento no fue en una prisión común. En un acuerdo controvertido con el gobierno, Escobar fue encerrado en la catedral, una prisión que él mismo había mandado construir en sus propios... Oye, eso él mismo mandó a encerrarse en la cárcel y él mismo hizo. Oye, es como decir que soy, qué sé yo. Entonces, es una casa que se llama la catedral y entonces le colocan por fuera le colocan una malla electrificada y le meten rejas y es una parodia de cárcel. Oye, una pared de cárcel, una casa. Yo te digo a ti. Parecía que el narcotraficante más peligroso de la historia de Colombia Estaba estaba preso. finalmente bajo control. Pero lo que sucedió a partir de ese momento fue una verdadera parodia de la justicia. La catedral, lejos de ser un centro de reclusión... Es que eso parece una casa. Y que la catedral es una cárcel, eso es una casa. Una cabeza con velas que parece una cárcel. Un complejo diseñado para satisfacer cada deseo y necesidad de Escobar. La prisión no solo estaba hecha a medida de sus gustos y exigencias, sino que también le ofrecía un ambiente que no solo estaba alejado de cualquier tipo de castigo, sino que se asemejaba más a un resort de lujo. Rodeado de montañas y con vistas espectaculares, Escobar vivió allí como un rey, en un espacio que reflejaba el inmenso poder que aún mantenía sobre el país. Dentro de la catedral, Escobar disfrutaba de comodidades inimaginables para cualquier prisionero común. El complejo contaba con canchas de fútbol donde sus hombres podían jugar partidos amistosos, amplias áreas verdes con senderos para caminar y una serie de cascadas artificiales que adornaban el paisaje. En sus momentos de ocio, podía disfrutar de la belleza natural de su entorno mientras planeaba sus próximos movimientos dentro del narcotráfico. Escobar... Oye, ya tú sabes, man. Un equipo de seguridad privada que mantenía un control total sobre el lugar. Oye, él estaba preso él estaba ahí. Y tenía un equipo de seguridad privada contratado, que era que supervisaba la cárcel. O sea, él se auto... Ay, mi madre. El gobierno colombiano intentaba sin éxito mantener un semblante de control sobre la situación. Es que no, que soy lógico. Era quien verdaderamente dominaba en la catedral. Las fuerzas de seguridad externas. Ahora que en ese tiempo nadie quería meterse con ese hombre. Créanme, nadie quería meterse con ese hombre. El hombre controlaba Colombia. Se veían incapaces de poner freno a las actividades de Escobar, quien no solo seguía manejando el tráfico de cocaína, sino que también organizaba reuniones con sus más cercanos aliados para coordinar operaciones ilegales. La prisión se convirtió en su centro de operaciones, un lugar desde donde continuaba dirigiendo su imperio. Los días de Escobar en la catedral fueron una burla al sistema penitenciario. A pesar de haber sido acusado de innumerables crímenes y de haber causado muchísimas muertes lo acusaron, disfrutaba de un trato de muchísimo que le permitía continuar con sus actividades ilegales sin temor a ser detenido. Era como si el propio gobierno se viera impotente frente al poder de Escobar, un poder que se extendía incluso más allá de las paredes de la prisión. Los informes y rumores sobre el trato especial que recibía Escobar en la catedral no tardaron en circular por todo el país. La justicia, que parecía haberle dado un espacio para cumplir su condena, en realidad estaba haciendo poco o nada para frenar sus... Y él controlaba los medios también. El Fueron muchos los periodistas que él se llevó. Yo creo que él ya trae su hijo más grande. De su círculo de confianza, sus familiares, amigos y colaboradores cercanos. Dime. Ahí explotan un maduro con un revuelto.
Está bien, que estoy en directo. Ah, caray. Eso sí me interesa. Hombres y mujeres no solo le hacían compañía, sino que también cumplían con sus órdenes. Era una verdadera comunidad dentro de la prisión, donde se celebraban reuniones. Oye, eso de que la cárcel donde estaba de que Pablo. Un party, loco. Un party en la cárcel. Mira eso. Oye, un party y tequila. ¿Tú te imaginas de que Pablo preso y qué? No, el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria está preso. Lo tenemos bajo custodia. Máxima seguridad. Cuá, cuá, cuá. Y Pablo con un party adentro de su casa. Con todos los panaderos y todos los amigos de él. Bebiendo tequila, ron, bebiendo buchana, recotado para atrás, 700.000 mujeres. Esa era la prisión de Pablo. Ya, yo te digo a ti. Y coordinar la logística de la nación, el miedo y la incertidumbre de los actos violentos de su cárcel, Escobar disfrutaba de un tipo de Ay, vida mi madre. completamente diferente. Ujú. Una de las características más sorprendentes de la catedral era que en lugar de estar aislado y alejado de la realidad, Escobar mantenía contacto Oye. constante con el mundo exterior. Esta era una casa, esa era su casa. Y la prisión se convirtió en un centro neurálgico donde se realizaban negociaciones tratativas y movimientos estratégicos. Escobar seguía Yes. controlando la red de tráfico de cocaína, incluso desde dentro de su palacio. Si bien se encontraba formalmente detenido, su poder seguía siendo absoluto. A medida que los días pasaban, los enemigos de Escobar, aquellos que luchaban por desmantelar su imperio, se sentían impotentes ante esta situación. El hecho de que el gobierno hubiera permitido que el Ay, narcotraficante Dios mío. viviera de esa manera era una muestra de la profunda corrupción e ineficacia del sistema. Mientras la violencia en las calles de Colombia alcanzaba niveles inimaginables, Escobar continuaba ejerciendo su dominio. Su dominio desde su casa, La tranquilo. catedral no solo simbolizaba el poder de Escobar sobre la nación, sino también la debilidad. Pablo fácilmente está salida de Estaba ahí. incapaz de contener su influencia. En los pasillos de la catedral, Escobar seguía siendo el jefe indiscutible, el hombre que dictaba las reglas del juego. Su prisión se convirtió en una especie de extensión de su reino, y aunque la teoría oficial decía que estaba siendo controlado y vigilado, lo cierto era que el narcotraficante mantenía las riendas de su imperio dirigiendo operaciones y tomando decisiones claves. En su mientras casa, ahí disfrutaba de la vida tranquilito de la bebida. Cada rincón de la catedral estaba impregnado de su presencia. Ay, mi madre. Y aunque los funcionarios del gobierno intentaban poner un freno a su poder, Escobar parecía ¿Y estar qué freno ¿Y qué freno le iban a poner a Escobar? ¿Qué freno le iban a poner? Si él, como tú dices, controlaba todo, ¿verdad? adelante. La situación alcanzó un punto crítico cuando el propio Escobar comenzó a sentirse incómodo dentro de la prisión. Bueno, A se pesar de quilló las el hombre. comodidades que le ofrecía la catedral, la verdadera prisión que él temía era la amenaza constante de la extradición a los Estados Unidos. Esto no está loco. Algo que sabía que podría poner fin a su reinado. La relación entre Eso era lo que le... Oye, eso era lo que le tenía miedo a él. Ser extraditado a Estados Unidos porque ahí pierde el poder. Los gringos no tenían que ver. Eso era lo que él tenía miedo. Eso yo creo que fue su principal lucha. No era que los políticos en Colombia no con él. Su principal lucha era la presión del gobierno estadounidense, que era donde llegaba la principal de los Estados Unidos. Tú sabes, lo extraditaran porque si no él iba a perder el poder, ahí te entiendes. La relación entre Pablo Escobar y el gobierno colombiano, que ya se había deteriorado a lo largo de los años, alcanzó su punto crítico en 1992. A pesar de las apariencias, Escobar nunca perdió el control de su imperio y su astucia, imparable incluso dentro de los muros de la catedral, se evidenció una vez más cuando la situación comenzó a tornarse insostenible para él. La prisión, que en un principio le había otorgado cierta ventaja y confort, ya no le ofrecía la seguridad ni la libertad que buscaba. Y la creciente presión del gobierno colombiano, además de las amenazas de extradición a Estados Unidos, lo empujaron a tomar la decisión Sí. más audaz de su vida. Su La pobre madrugada error. del 22 de julio de 1992 marcó un punto de inflexión en la historia del narcotráfico y del crimen organizado a nivel mundial. En un movimiento calculado y sorprendentemente rápido, Escobar escapó de la catedral junto con varios de sus hombres. Escapó. La fuga fue ejecutada con una precisión quirúrgica, aprovechando la niebla densa de la madrugada para burlar a los guardias y evadir las estrictas medidas de seguridad, que a pesar de su presencia no fueron suficientes para mantenerlo dentro de su lujoso palacio. La rapidez de la evasión dejó perplejas a las autoridades colombianas, que en ese momento no podían comprender cómo Escobar, tan vigilado y acorralado, había logrado deshacerse de los barrotes de la prisión de manera tan Su efectiva. casa, él salió de su El casa. escape no solo representó un golpe devastador para el gobierno colombiano, sino que también fue un acto de desafío directo y desafiante hacia las fuerzas. Eso de- es real. Escobar, en su esencia misma, siempre había jugado según sus propias reglas, y esta fuga no fue la excepción. Mientras las autoridades Todo se hacía apresuraban a todo. intentar encontrar a Escobar, este ya había desaparecido. Todo era como él quería, en verdad. La espesa selva que rodeaba la catedral, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y desconcierto. Se busca a Pablo Escobar.
recompensa 2.700 millones de pesos. Uy. Cada uno de estos prófugos, la suma de 2.700 millones de pesos. ¿Cuánto eran 2.700 millones de pesos en ese tiempo, loco? Vamos a buscar eso. 65.600, 6 millones, 650, 6.000 millones. Era mucha plata. Está loco. ¿Y quién iba a tirar a esa gente para adelante? Está loco. ¿Quién quería ese problema? Nadie quería echarse eso arriba, por más que lo vieran y supieran dónde estuvieran. Escobar, con su inquebrantable voluntad y Oye. su red de contactos, comenzó a consolidar nuevamente su poder, Ujú. utilizando su habilidad para moverse entre las sombras y su red de lealtades para mantenerse un paso adelante del gobierno. Pero esta vez, las circunstancias eran diferentes. A la amenaza de la justicia colombiana se sumaba un enemigo aún más peligroso: Estados sus Unidos. propios antiguos aliados. Ah, Escobar antiguo había aliado. sido durante años el líder Bueno, del su propio aliado. cártel de Que seguro conocían el sistema, cómo Pablo se movía, cómo Pablo distribuía, seguro todo. Medellín. O sea, le llevaban una ventaja que el gobierno no. Los viejos aliados que alguna vez compartieron su visión y su forma Oye, le llevaban una ventaja que el gobierno no le llevaba, loco. Era esa. O sea, yo sé el que trabajé contigo y conozco cómo tú trabajas. comenzaron a distanciarse de él. La feroz competencia en el negocio de la cocaína, especialmente con el cártel de Cali, se intensificaba. Escobar ya no solo era un enemigo del Estado colombiano, sino también una amenaza para otros grandes actores dentro del narcotráfico. Entonces ya Pablo no tenía que mirar para el Estado, ahora tenía que tener el otro enemigo que estaban cogiendo Las fuerza con lo que alianzas estaba antes preso. parecían inquebrantables comenzaron a romperse. Algunos de los líderes del cártel de Cali, viendo la oportunidad de ganarse el control total del mercado de la cocaína, comenzaron a trazar planes para eliminar a Escobar, temiendo que su regreso al poder significara una amenaza directa para su propio dominio. Ujú. La fuga también destapó una guerra interna entre los cárteles, especialmente con el cártel de Cali, que comenzó a tomar medidas decisivas para enfrentarse a Escobar. En los días posteriores a su escape, el narcotraficante de Medellín no solo tuvo que lidiar con la persecución Bueno. del gobierno, sino que también debió enfrentarse a la creciente presión de sus antiguos socios, que ahora veían su supervivencia como un objetivo a cumplir, pues sabían que el regreso de Escobar al negocio podría Sí. significar el fin de su poder en la industria de la cocaína. En este O sea, ellos tenían miedo, porque es que Pablo controlaba todo. Pablo era el control total de todo. rotas, el gobierno colombiano, que ya no podía seguir permitiendo que Escobar siguiera desafiando su autoridad, organizó el Bloque de Búsqueda, una unidad de élite conformada por miembros de la Policía Nacional, el Ejército y fuerzas internacionales como la DEA, con el objetivo de dar caza a Escobar y poner fin a su reinado de terror. El Bloque de Búsqueda comenzó una persecución implacable por todo el país, buscando rastros del narcotraficante más peligroso de la historia reciente. Sin Ujú. embargo, Escobar, conocido por su astucia y sus habilidades para eludir a la justicia, continuó burlándose de la operación, utilizando su red de aliados y su conocimiento del terreno para mantenerse fuera de su alcance. Durante este Se tienen que esperar más años porque había menos tecnología también, era más fácil ocultarse. tiempo, las tácticas Actualmente de no. Escobar se volvieron más desesperadas y su conducta se volvió más violenta. Los atentados y las masacres que ya formaban parte de su repertorio se intensificaron a medida que se veía acorralado. Escobar utilizó todo su poder e influencia para crear un ambiente de terror con el objetivo de desestabilizar al gobierno y hacer que se sintiera impotente ante su creciente furia. La violencia se Estaba desbordó quillao. por todo el país con explosiones, asesinatos selectivos y ataques a Ujú. infraestructuras clave, mientras Escobar Ah, pues Pablo Escobar acabó. Quería, tú sabes, medir con el gobierno, pero imagínate. intentaba forzar una negociación con el gobierno colombiano. Los extraditables se han atribuido el atentado cometido ayer en Bogotá contra el edificio de la Policía Secreta Colombiana. Ah, tú sabes, explotaron un edificio de la policía. Tú sabes, ese tipo tenía poder y estaba... En contexto, la persecución internacional, las traiciones internas y las masacres se convirtieron en parte del día a día de una Colombia que ya no podía ver más allá del horror que había desatado el hombre que durante años había sido considerado el rey del narcotráfico. La guerra entre Pablo sí. Escobar y el Estado colombiano no solo se libraba en las sombras del crimen organizado, sino que también se extendió a las calles, a la vida de los colombianos inocentes que se vieron atrapados en el torrente de violencia desatada por el narcotraficante más temido de la historia. A medida que Escobar se veía Oye. acorralado, su desesperación lo llevó a tomar Es un medidas leoid. más extremas, llevando la guerra al nivel de un conflicto urbano sin precedentes. La táctica que utilizó fue la del terror absoluto. Atentados,
Yo creo que esos atentados fue lo que hicieron que, aunque lo estaban buscando, pero él quería como medio fuerza, decirle al Estado o al gobierno colombiano que él tenía fuerza igual que ellos. Pero al final de cuentas tú estás peleando, tú, aunque tú tengas aliados, estás peleando con un sistema que tú no tienes el control. Y es muy difícil tú ganar a un sistema que tú no controlas, que controla prácticamente tu país. Asesinatos indiscriminados. Que es un Estado Ocultar la identidad de las democrático. víctimas con el único objetivo de imponer su voluntad a través del miedo. En un país ya sumido en la violencia, los atentados de Escobar desbordaron la realidad. Sí. No solo eran ataques dirigidos a sus rivales, sino que la sociedad colombiana entera se convirtió en un objetivo del terror. Escobar no discriminaba. Ricos, pobres, militares, policías o civiles comunes, todos eran potenciales víctimas de su guerra. Él no tenía que ver con gente. Él no tenía que ver con gente. Él, donde, bueno, vamos a atacar aquí, no importa quién esté, no, dale para allá. La violencia era una constante. Los carros bomba cargados de explosivos estallaban a diario, dejando un rastro de destrucción y muerte. No era Sí, los coches bomba eran carros normales, llenos de explosivos. Se reportaran múltiples explosiones, cada una más devastadora que la anterior. Los ecos de las explosiones resonaban en la mente de los colombianos, quienes vivían con la... Sí, él estaba usando el factor del miedo como medida de control sobre la gente, pero me imagino la gente tenía que andar asustada en ese tiempo, diciendo no puedo salir porque fácilmente, o en qué carro me monto porque fácilmente exploto. Uno de los bastiones de Escobar, un solo atentado dejó 19 muertos. En Bogotá, la capital, el número ascendió a 39 víctimas mortales. 39, loco. Bárbaro. Casino de vidas rotas, familias destruidas y comunidades enteras traumatizadas. En Barranca Bermeja, 16 personas perdieron la vida en un atentado más. Estos ataques se convirtieron en una rutina macabra, una pesadilla diaria en la que los colombianos vivían con el temor constante de convertirse en una cifra más en la lista de víctimas de Escobar. Lo más aterrador de la oleada de violencia era que Escobar ya no diferenciaba entre aquellos que consideraba sus enemigos y los que simplemente formaban parte de la estructura que él deseaba destruir. Para él, el sistema colombiano en su conjunto era un enemigo y no había espacio para la negociación ni la paz. Escobar, movido por su ego y su necesidad de ya tú sabes, el orgullo y el ego lo llevó a eso, la sed de poder. Controlar, trataba de demostrar que nadie, ni el gobierno, ni la justicia... Ahora, esa foto de ellos en el estado en Estados Unidos, eso fue de lo más épico, loco. La presión sobre Escobar aumentaba. Mientras él seguía sembrando en las calles, nuevos enemigos comenzaron a surgir de las entrañas del mismo narcotráfico. Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, un grupo formado por antiguos colaboradores. Oye, Pep, por ahí viene Pep. Es un dembow aquí en RD. Bueno, son unos dembowceros que ya están retirados, que se llaman los Pep. Cantaban eso, Pep, por ahí viene el Pep. De Escobar, pero que ahora se volvían sus enemigos, comenzaron a cazar a sus hombres más cercanos. La traición era una constante, y los antiguos aliados de Escobar, cansados de la violencia y del control absoluto que él ejercía, decidieron tomar cartas en el asunto. Los Pepes comenzaron a desmantelar las operaciones del cártel de Medellín, persiguiendo a aquellos que habían sido leales a Escobar, mientras el narcotraficante se veía cada vez más rodeado por enemigos por todos lados. Este giro en la situación no solo evidenció el colapso interno del imperio de Escobar, sino que también demostró el Mira Escobar de mariachi. precio de la obsesión por el poder. ¡Cántalo, Escobar! Construir un imperio basado en el miedo, ahora se encontraba en una guerra no solo contra el Estado colombiano, sino también contra aquellos que alguna vez fueron sus aliados más cercanos. A medida que los ataques continuaban y las traiciones se sucedían, Escobar se fue aislando, mientras el país entero vivía una de las épocas más oscuras de su historia. Una época en la que la violencia se convirtió... Sí, la violencia estaba acabando, loco, ahí. Una constante compañera de todos los que vivían... Aviones explotó ese tipo, va. En diciembre de 1993, Colombia vivió un momento que marcó el fin de una era, aunque el impacto de esa fecha todavía reverbera en las sombras de la historia. Pablo Escobar, el hombre que había sumido al país en un océano de sangre y violencia, finalmente se encontró acorralado con los hilos de su vida desenredándose. Después de más de un año, esa llamada con un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad colombianas logró ubicarlo gracias a una serie de llamadas telefónicas que Escobar... La llamada que le hizo a la familia, en apariencia... Eso fue, y habló más de lo debido. Pero que resultó ser la llave que abrió las puertas a su captura. Pero Escobar, al igual que su imperio, nunca se rindió sin luchar. En ese día fatídico, cuando el cerco se estrechaba a su alrededor y su nombre ya era una leyenda de terror, Escobar intentó escapar huyendo por los tejados de las casas cercanas. Sin embargo, la muerte lo acechaba desde las alturas. Las autoridades colombianas, bien entrenadas y decididas a poner fin a su reinado de terror, fueron implacables.
El fugaz intento de evasión fue interceptado y el hombre que había creado el monstruo del narcotráfico en Colombia encontró su final colgado entre las paredes de su propio mito. A mí me sorprende cómo era que él andaba solo ahí. Un tipo con tanto poder. Y él andaba solo así. Hizo esa llamada y cosas. Yo entiendo como que lo dejaron solo. Que eso está raro. Porque que, tú sabes que tú eres un tipo poderoso y tú andabas solo así. Las versiones de los hechos, sin embargo, son tantas como las teorías que nacen de la muerte de Escobar. La versión oficial, la que las autoridades presentaron con orgullo, aseguraba que Escobar fue abatido por las fuerzas de seguridad en un enfrentamiento. Pero como es común en las historias más oscuras, las voces disidentes no tardaron en alzar su eco. Los Pepes, antiguos aliados convertidos en enemigos, afirmaron ser los verdaderos responsables de la captura y posterior ejecución del infame narcotraficante. En sus relatos, Escobar no cayó en combate, sino que fue cazado como una pieza en un juego mortal de ajedrez, ejecutado Eso está súper raro. como respuestas a años de crueldad. Sin embargo, las teorías más escalofriantes surgen cuando algunos aseguran que Escobar, al ver que no había salida, eligió el camino de la muerte por su propia mano. Mi padre incluso me enseñó a cómo tendría que suicidarme. Me decía que no podía hacer un tiro en la boca, ni en la frente, ni en la sien, porque esos tiros se pueden desviar y no causarte un daño definitivo. El único lugar para matarse en serio era pegándote un tiro en el oído derecho, como él había consultado con médicos, y fue exactamente ahí donde aparece el tiro que él termina con su vida, que además se debe encontrar. Mi padre nunca utilizó el teléfono en 10 años y ese día lo usa y en reiteradas oportunidades. Era claro. Oye, pero yo lo estoy diciendo. Es otra teoría que hay, que él se suicidó. Que él no se iba a dejar matar. Cuando él se sintiera así, él mismo se iba a dar que un tiro. El hombre que nunca mostró miedo ante el gobierno, ante la muerte misma, sucumbiera finalmente a la desesperación. En un país lleno de mitos y leyendas, muchos aseguraron que Escobar no se dejó capturar, sino que cuando vio que su imperio se desplomaba como un castillo de naipes, prefirió el control sobre su destino. Algunos rumores incluso aseguran que Escobar dejó tras de sí una escena macabra, con su cuerpo encontrado en una posición que sugería un suicidio antes de que el cerco se cerrara definitivamente. Las versiones son muchas y ninguna tiene la capacidad de esclarecer con certeza. Bueno, a ver si se suicidó fue. Lo único indicado Lo más seguro fue eso. En diciembre de 1993, una figura monumental desapareció, pero en su lugar nació un mito que nunca moriría. La imagen de Pablo Escobar, el patrón, sigue viva en la memoria colectiva de los colombianos y en el imaginario popular. Y aunque su cuerpo ya no existe, su influencia perdura como un espectro en la historia de Colombia. Las cicatrices de su paso por el país son profundas y a menudo se sienten como si Escobar nunca hubiera desaparecido realmente. El legado de Pablo Escobar es tan complejo y fascinante como su propia vida. En Medellín, su ciudad natal, y en otras partes del mundo, Escobar sigue siendo un tema candente de debate y reflexión. Para algunos él es un héroe popular, un hombre que a pesar de sus crímenes ayudó a los más necesitados, construyendo barrios, canchas de fútbol y proporcionando trabajo a miles de personas. Para otros, es un monstruo que sembró el caos, la muerte y la desesperación en Colombia con su imperio de cocaína que arrasó con la vida de miles de inocentes. Lo cierto es que Escobar, el hombre que construyó su imperio con sangre, terror y una brutalidad sin igual, sigue siendo una figura fascinante y ambigua. Su vida está llena de contradicciones, lo que solo aumenta el misterio que rodea. Muchos misterios también Por un lado, fue un criminal en torno a su vida. convirtió a Colombia en el epicentro del Yo narcotráfico. creo que eso de meterse a la política fue lo que lo jodió. Manipular el sistema a su favor, incluso jugando el papel de benefactor de los más pobres, alimentando a aquellos que en su mayoría no tenían voz ni poder. Así, Escobar sigue siendo una figura que desafía las categorías simples de bueno o Haga malo. mucha comida que todo ese dinero él tiene que gastarlo en algo. Hoy en día su imagen sigue viva en la cultura popular, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Las series, documentales y libros continúan explorando su vida y desvelando detalles nunca antes conocidos sobre su reinado. Escobar, el hombre que supo desafiar las leyes, los gobiernos y la misma muerte, sigue siendo un enigma sin resolver. Una figura que ha trascendido los límites de la realidad para convertirse en leyenda. Oye, Pero aunque Escobar ha muerto, su legado sigue siendo un misterio viviente. Un legado que no solo habla de violencia y poder, sino también de las contradicciones de un hombre que hasta su último aliento jugó con las sombras. Y así, a pesar de su caída, el mito de Escobar sigue intacto, resonando en los rincones más oscuros de la memoria colectiva, desafiándonos a preguntarnos: ¿quién fue realmente Pablo Escobar? ¿Un hombre que, al igual que su imperio, cayó ante las fuerzas que él mismo había desatado? ¿O un mito construido a partir de la muerte y la desesperación que sigue alimentando el misterio que nunca morirá? muy buen video. Estuvo muy bueno ese video.